Pues hoy tenemos una predicación que nos trae el Señor y es una comparación de su misma creación. Parece un poema, ¿verdad? Se trata de la cruz y el sándalo. Ambos son de la creación. Para tener una idea introductoria de qué es el sándalo es un árbol oriundo de la India y de Asia que tiene unas propiedades que el Señor quiere que la ya en las enseñanzas del Calvario. Y empieza explicándonos que ambas partes, tanto el sándalo como la cruz, son parte de la creación. Pero también ambos responden a los mismos propósitos de Dios. Y sigue diciendo, ambos llevan la anchura, la profundidad y la altura de mi creación. Interesante, ¿verdad? Ambos, tanto el sándalo y la cruz, me son olor fragante y permanente a mi presencia. Más adelante vamos a desglosar eso. Ambos puse la esencia del contenido de mi creación. La esencia del contenido de la creación está en la cruz, pero también la puso en el sándalo. Ambos puse la acción de gracias y el poder del amor a mi pueblo. En ambos puse eternidad como muestra de victoria y de salvación. O sea que ambos representan eternidad como muestra de victoria y salvación. Interesante, ¿verdad? Todas estas cosas. Y al final te dice, por amor a mi pueblo, que somos nosotros. Así que hay que entender que dentro de la misma creación, Dios puso sanidad para el pueblo, tanto emocional como física. Y Dios puso el sándalo como una muestra física que tiene unas propiedades físicas que el hombre va a reconocer y que esto se relaciona con el propósito de poder entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque el sándalo, como ustedes saben, es un árbol, es un vegetal. Y la cruz que el madero murió el maestro, también murió en un vegetal, porque es un árbol. Así que, para que nosotros podamos ver con mayor exactitud, no igual el sándalo a la cruz, pero lo que ya Él representó en la cruz, parte lo puso en el sándalo para que el hombre pudiera entender que las propiedades que constituían la esencia de la creación cuando Él hizo el sándalo, que ya lo demostró en la cruz del Calvario, lo pudiéramos ver con ojos naturales para entender espiritualmente el significado de la cruz. Qué profundo, ¿verdad? Tremendo, porque solo Dios lo puede hacer, hermano. No vaya a pensar que soy yo. No se equivoque con eso. Eso es Dios. Así que no es lo mismo que la cruz del Calvario, pero tiene muchas propiedades que en la cruz del Calvario el hombre necesita ver con sus ojos naturales para entenderlo a nivel espiritual. Y nos lleva a Romanos 5, capítulo 5, Romanos 5, 5. Está en su pantalla electrónica, los que están lateralmente lo pueden ver. Al versículo 9, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y en reverencia a nuestro Rey, amo, dueño y Señor, nos ponemos en pie. Y lo leemos en voz alta. Romanos 5, versículos 5 al 9. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues aún más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De Dios, ¿verdad? Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, hemos recibido el nuevo pacto mejor que el anterior para estar reconciliados con Él 24/7. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a entender la palabra, plasmarla en nuestro corazón y hacerla un estilo de vida. Que seamos, Señor, agradables a ti y que nuestros hechos hablen de un olor fragante al poder de tu presencia. Y estés con nosotros 24/7 hasta el fin del mundo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Cuando leemos Romanos 5, del 5 al 9, vemos que nos está hablando de un amor ágape. Y cuando usted busca la definición del original del amor ágape, es un amor invenciblemente benevolente. O sea que está todo el tiempo perdonando y bendiciendo. Y tiene una irreductible buena voluntad de hacer los deseos del Padre en la vida. Ese es el amor ágape. O sea que siempre busca el bien de otra persona. Nunca busca el mal. Nunca permite que el pensamiento negativo domine la voluntad de la persona. Sino por el contrario, nos lleva a pensar benevolentemente para que podamos entonces caminar en la voluntad del Padre. Dios sabe nuestro pecado, Dios conoce nuestras equivocaciones, Dios conoce nuestros pensamientos, pero ese irreductible e invencible deseo de hacer el bien es existencialmente presente y se genera en el corazón del Padre para que se mantenga en nuestro pensamiento. Eso es lo que Él nos quiere llevar. Por lo tanto, es un amor, cuando miramos esto, es un amor sacrificial. Por lo tanto, que es un amor que lo da todo sin pedir nada a cambio. O sea, no hay un interés de nada, sino que hacer la voluntad del Padre es nuestro deleite, es nuestro gozo. Ese es el amor sacrificial, es el amor ágape que nos está enseñando. Y así mismo Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús tiene en esencia el puntal que destila el contenido del verdadero amor del Padre hacia nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Él muere, su sangre, a diferencia de la sangre humana, que a veces no huele bien, la sangre que destiló en la cruz del Calvario tiene un olor fragante ante los ojos del Altísimo. Por lo cual tiene un significado de lo que es el verdadero amor. Para usted poder amar algo, tiene que olerle bien. Si le apesta, usted es así. Pero esa sangre llevó la esencia del contenido del amor y la palabra nos muestra que es olor fragante al Padre. Por eso fue aceptado el sacrificio perfecto y único y último, donde ya no tiene que haber otros sacrificios de animales, sino el que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, me trae eso y nos menciona cuando el leñador coge el sándalo y el hacha le da, él tiene el poder de destilar aceite de olor fragante al que le hace daño. ¿Qué hicieron los romanos en la cruz del Calvario? Lo sacrificaron, lo mutilaron, lo flagelaron, le hicieron corona de espinas, le metieron una lanza y lo clavaron en la cruz del Calvario. Pero él destiló una sangre que era olor fragante al Padre. Pero ¿por qué era olor fragante al Padre esa sangre? No era que le faltaba un cromosoma nada más para saber que no era humano. Era que él había decidido hacer la voluntad del Padre. Y eso cambia todo en el ser humano.
tú destilas olor fragante en el amor, no por el amor sexual que te pueda quizás unir a tu pareja como primera atracción, no, porque decidiste hacer la voluntad del Padre por amor a su nombre, porque Él te enseñó a amar primero antes que tú supieras amar. El hombre aprende a amar las cosas carnales, pero cuando conoce a Cristo es cuando verdaderamente empieza a reconocer lo que es el amor. Por eso yo le digo a los jóvenes, y la muchacha y al muchacho, si tú amas a Cristo primero, tú vas a saber amar a tu pareja. Pero si tú no amas a Cristo, tú no sabes amar a tu pareja. Tú la vas a ver porque tenga un cuerpo bonito, porque tenga una cara bonita, por las piernas, qué sé yo, por lo que a ti te parece y te guste más. Pero eso no es amor. Eso no es amor, perdónenme. Eso es una atracción física. El amor verdadero es el que te unifica, te solidifica y te sostiene a pesar de los años que pasen. Tu pareja vive más enamorada que nunca. Porque ha aprendido a amar el amor eterno del Padre. Y como resultado su conducta destila olor fragante frente a Dios. Así que es interesante porque este árbol que estamos hablando destila olor fragante cuando el hacha lo hiere. O sea que el hacha hiere y destila amor. Dice dentro de las propiedades del aceite del sándalo que cuando la gente lo huele, la gente viene a curiosear porque le gusta su aroma, se lo quieren llevar para su casa. Cuando tú reconoces lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, te enamoras de Él de tal manera que tú no quieres salir de su presencia. Y cuando ese aceite tú lo hueles, tú quieres tenerlo donde quieras. Es una comparable que Él pone en el mundo físico para que entendamos espiritualmente lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Estamos aquí. Y es bonito porque su aceite, aunque no es igual a la cruz del Calvario, tiene unas propiedades que también en la cruz del Calvario Él las clavó allí, venciendo y triunfando sobre ella, para que nosotros tuviéramos esa bendición. La primera propiedad que tiene ese aceite es que al contacto con el aceite, la ansiedad baja, porque tiene un efecto estabilizador a nivel de membrana. Alaba, si Dios sabe lo que hace. Ya estoy hablando de parte científico porque tuve que entrar en ello porque yo tampoco sabía de esto. Tuve que entrar a buscar científicamente esto. También tiene otra propiedad que al estabilizar la membrana celular, el problema de insomnio también desaparece. ¿Y qué pasa cuando tú vienes a Cristo? Muchos de los problemas emocionales que tenían lugar en tu vida empiezan a desaparecer por el poder de su espíritu. Y te hace una comparable que si eso es solamente en ese vegetal, ¿cuánto no más haré yo por mi pueblo? Otra de las propiedades que me llamó mucho la atención era el mecanismo que ese aceite tiene a nivel molecular para quitar el estado depresivo. Y me explicaba el Señor que cuando entra eso por las fosas nasales, produce una sensación de bienestar, que entonces la depresión empieza a caminar hacia atrás porque la persona empieza a sentirse bien y no sabe por qué. Solamente es una fórmula dada por Dios. No me pregunte cómo, yo no lo sé, pero escrito está. Escrito está en los planos científicos, de los que se dedican a hacer perfume. Entonces, es interesante porque a la misma vez, al ser tan íntegra la molécula, cuando usted lo pasa sobre la piel, produce una capa protectora antibacteriana, que no permite donde usted lo pasa, que venga el insecto, pan, y se pare, o que venga la hormiga y lo pique, o que venga la abeja, que muchas hay por ahí, y se pose sobre su piel. Porque al ser tan íntegro, o sea, tan cercana la molécula de ese aceite una con la otra, produce una capa protectora a usted. ¿Qué pasa cuando leemos la palabra y seguimos la palabra? Una capa protectora a nivel espiritual que se manifiesta en el mundo físico. Y eso Dios lo puso
para que entendiéramos lo que es la cruz del Calvario. Pero aún más, dice que ayuda a hacer una buena digestión, porque al estabilizar las membranas, los órganos digestivos, cuando se ingiere por boca, empiezan a trabajar sincrónicamente en la armonía del origen de la creación del aceite. Hermano, y esto lo dice gente científica que no creen en Dios, ¿ok? Porque ellos no creen en Dios, pero se dan cuenta de esas propiedades. Y el Señor me lleva a estudiar esto para que sepa que yo he puesto en mi creación la misma sanidad para que mi pueblo aprenda a entender lo que yo hice por ellos. Y es interesante porque al final me dice, es dulce y sensual. Y me dice, siervo, dulce y sensual porque estabiliza el corazón en armonía con la muerte de mía que hice la creación. O sea, Él murió para establecer la creación cuando puso todo, incluyendo el árbol. Al entender esa armonía, que todo lo hizo por amor a nosotros, entramos a entender que todo el proceso de la creación responde a un propósito de amor eterno al Padre. Interesante, es profundo, pero es interesante. Porque cuando usted analiza todo esto, se da cuenta que todo lo que Él ha hecho es para beneficio nuestro. Sin embargo, no lo vemos, no le dedicamos el tiempo, no nos comprometemos y no nos mantenemos en oración continua, porque no hemos entendido lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nos podemos entretener en 20 cosas y asumimos que son más importantes que Él. Y hemos hablado que todo es de Él por Él y Él lo sostiene todo. Así que debemos entender que Él ha puesto este símbolo para que entendamos, para que podamos ver, para que podamos oler, para que podamos sentir sobre la piel, para que cuando lo tomemos en nuestro trono digestivo, en el tracto digestivo, entendamos el bienestar que hay en la esencia del sándalo. El versículo 8, que acabamos de leer de Romanos 5:8, muestra su amor incondicional. Les repito, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que el valor de la cruz del Calvario nos da el poder a nosotros para vencer el mundo, porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y si venció la muerte, venció las enfermedades y todo lo que tenemos que enfrentar en la vida, ¿qué vamos a necesitar nosotros sino a Cristo? Si con Él todo y sin Él nada. Entonces, nosotros a veces vivimos preocupados por tonterías que nos amotinan y nos hacen vivir en las conclusiones de este mundo. Sin embargo, no sacamos tiempo a la esencia de la vida de Cristo en nuestra vida, que nos transforma, que nos libera, que nos vincula a un poder sobrenatural para vencer cualquier obstáculo que tú tengas en la vida. La tendencia humanística del hombre es adquirir lo que necesito. Ya lo tuve, ya me voy. Entonces, usted ve que lamentablemente mucha gente viene de diferentes puntos de la isla a recibir en esta iglesia sanidad. La reciben y ¿dónde están? Ahora te pregunto yo, Dios te da esa oportunidad para que tú le pagues con ese desprecio a Él. Es lo triste. Y lo vemos continuamente. Yo lo traigo a colación con mucho dolor, porque no es lo que debería de ser. Cuando yo vine al camino y Él me trajo a la verdad, jamás, nunca, por fuerte que sea la prueba, por duro que me sea, por la enemistad que me consiga, por el dinero que pierda, no me importó nada más que a Él. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes de la mano de Él cosas abundantes que ni siquiera subieron a mi mente, ni a mis oídos, ni a mi corazón, y me las puso en mi mano para bendecir mi vida, yo jamás me atrevería, ni por equivocación, decirle no a Él.
¿Y qué? ¿Hemos sido probados? Sí, hemos sido probados. Hemos sido probados. ¿Y de una manera fuerte? Sí, claro que sí. Pero más fuerte es el que la prueba. Porque sabemos que en Él lo tenemos todo. Y hay que entender esto. Mira, vamos a Romanos 3:24. Dele para atrás ahí mismo. Está en el libro y en la pizarra electrónica está. Romanos 3:24. Mira lo que dice aquí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado. Romanos 3:24. El 4, Romanos 3. El 21. Pero ahora, Romanos 3:24, pero quiero leer el 24, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Jesucristo. Y el 25, a quien puso como propiciación por medio de la fe de su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que tú y yo fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Por su gracia fuimos justificados. Y mediante la redención que es Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. O sea que esto usted lo va a creer por la fe. ¿En qué? En su sangre. En la sangre de la cruz. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que cuando usted mira la redención es una liberación asegurada por el pago de un rescate. ¿Cuál fue el pago de rescate? El cuerpo de Jesús. Por eso hoy estamos aquí. Por eso hoy tenemos derecho a un nuevo pacto, a un mejor pacto, a un pacto de autoridad y poder contra cualquier obra de maldad. Por lo tanto, anterior a este pacto éramos prisioneros de la muerte, de las enfermedades, de las dolencias, del pecado, etcétera. Sígale añadiendo por ahí lo que usted sepa de este mundo. Pero su sangre pagó un precio muy alto de todo. ¿Y sabe por qué pagó el precio? Y era lo que Dios quería. Porque cuando Jesús muere, muere en la voluntad del Padre. Y al morir en la voluntad del Padre, la sangre adquirió un olor fragante, agradable, aceptable, aprobado por Dios. Cuando usted hace la voluntad del Padre, usted adquiere ese olor fragante al Padre y entonces su sangre, su voluntad y todo su ser se convierten en la esencia del amor de Cristo que es agradable al Padre. Porque al usted decirle sí a Dios y a Dios por encima de todo, usted se convierte en esa sangre que es aceptable por el Padre porque el poder de Cristo a nivel espiritual viene sobre usted y usted puede vencer todo obstáculo. Y entonces adquiere un compromiso que es sellado por la sangre del Cordero de la cruz del Calvario. Que es lo que la gente necesita. Por eso a veces usted dice, pero ¿por qué el pastor le dice al otro pastor que se tiene que convertir? Este tipo está loco. No, no estoy loco. Es que necesitas una conversión genuina. No a media. Porque Él lo dio todo. Él no te dio medio cuerpo. Él no te dio media sangre. Él te lo dio todo. Y todo lo va a requerir para bendecirte. El sándalo destila olor fragante al hacha que lo hiere. Tú sabes si tú destilas olor fragante cuando el hacha de tu hermano te hiere. ¿Sabes tú perdonar y bendecir? Es lo que tenemos que aprender. Porque esta es la esencia de la redención.
Es la esencia de la liberación adquirida por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre se derramó y destiló olor fragante porque en la voluntad del Hijo fue la voluntad del Padre. Y Él vivió en un cuerpo igual que el tuyo y el mío, todo Dios y todo humano. Para demostrarte que sí, sí se puede. ¿Ponemos a Él en primer lugar o a veces ponemos a nuestros hijos en primer lugar? ¿Ponemos a Él en primer lugar o a veces los chavitos que nos queremos ganar? Él me sacó de la medicina a mí. Y con gloria y honra le doy gracias 1000 veces más. Cada vez que me lo recuerdo le doy gracias. Nos enseña algo. Que tenemos que obedecerle a Él. Porque todavía yo no he visto que con dinero yo pueda comprar el pasaje para allá arriba. O que me echen en el féretro un cheque y yo pueda alimentarme de eso. Más bien dice Eclesiastés, desnudo viniste a este mundo y desnudo te vas. Y es importante que entendamos esto, hermano, porque es que no acabamos de entender esto. Podemos recitar la palabra, pero no la vivimos. Podemos escucharla, pero no nos entra. Y es que tenemos que hacer una admisión de prioridades en nuestra vida. Tenemos que hacer una realidad esto que estamos hablando, porque esto determina tu eternidad. No se trata de comprar un pasaje y ya está. No se trata de hacer cositas buenas y ya está. Se trata de un cambio de 180 grados de lo que era a lo que dice Dios que debo ser. Su sangre pagó el precio porque destiló olor fragante, porque el Maestro fue a la cruz del Calvario y murió cumpliendo la voluntad del Padre. Por lo tanto, es importante que entendamos esto que le voy a explicar de la cruz del Calvario. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, estando allí crucificado, y cumplimiento de lo que el profeta Isaías 470 años a 500 años aproximadamente lo profetizó, dijo que no se quebraría ningún hueso. Y todos los clavos fueron interóseos entre los huesos y lo metieron en la cruz del Calvario. Y el guardia, el policía romano, el soldado romano, para asegurar que estaba muerto y no quebrarle los huesos, antes de quebrarlo, iba a quebrarlo, se arrepiente y va y prueba si está muerto y le mete la lanza por el costado y ahí toca el estómago. Pero aquí ocurre algo muy importante que tenemos que visualizar. Salió sangre, pero también salió agua. Esa sangre, que es la que contenía el cuerpo de Jesús, es el cuerpo que hemos comido hoy. Pero brotó agua, de la cual nadie ha bebido, porque significa el Espíritu Santo de Dios, que es el que habita en nosotros. O sea que al Él morir, te trae a ti el Espíritu Santo, porque esa muerte produce vida cuando el Espíritu Santo viene a radicar, a vivir en tu cuerpo. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿honro yo a Jesús viviendo en este cuerpo la vida correcta que el Maestro nos enseña? ¿Dedico yo tiempo a cultivar esa relación con el Maestro a través del Espíritu Santo que mora en mí? ¿Hago yo la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo que mora en mí? Porque no ignoréis que Dios sabe lo que tú piensas. No ignoréis que tú abandonas a Dios por algunas cosas que tú crees más importantes. ¿Y cómo tú crees más importante? Porque la pones en prioridad. Y si la pones en prioridad, quiere decir que eso que pusiste primero es más importante que Él. Él no tuvo más que la prioridad de cumplir lo que el Padre le dijo, hacer la voluntad del Padre, y era morir en la cruz del Calvario. Así que a través de esta sangre y agua que botó y su muerte, fuimos justificados delante de Dios Padre Todopoderoso. Y si hoy tenemos el Espíritu Santo, es porque Él pagó el precio por ti. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, ¿soy yo recíproco
a ese amor ágape que Él tuvo en la cruz del Calvario por mí? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Lo pongo yo al primero o hay otras prioridades que me gustan más que las que Él pone en mi vida? ¿O me hago el loco o el ignorante de que no sabía para yo hacer lo que quiero? Porque Él lo sabe todo. A Dios no hay quien lo engañe, hermano. Dios jamás, nunca será burlado. Nunca, jamás. Y tenemos que entender que cuando se derrama esta sangre y se derrama agua, viene a residir en tu vida, escucha esto bien, que esto es importante, una autoridad que la adquiere usted en fe, cuando usted toma el pacto que Él hizo con usted y lo hace parte vivencial de su vida. Ese amor que lo vincula a la cruz es lo que el diablo le tiene miedo. El diablo no le tiene miedo de por sí a la sangre, sino el amor que tú has puesto en fe a la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. ¿Y cómo se va a demostrar en eso? En el estilo de vida. No se va a demostrar porque prediques bonito. No se va a demostrar porque eres bonito. Eso al diablo no le da ningún miedo. Lo que el diablo le coge miedo es el amor que tú tengas a esa sangre que se derramó. Ahí donde la puerca se le antorcha el jabo. Hablando. ¿Y? Se le tuerce. Porque eso él no lo puede imitar. Pero es interesante que el versículo 25 te habla de propiciación. Y es la única solución ante la condena divina del pecado. Es la única solución ante la condena divina del pecado. Quiere decir que Él fue propicio para satisfacer la ira de las transgresiones y pecados del hombre. Por lo tanto, que esto nos muestra la necesidad de perdonar. Y el sándalo tiene una peculiaridad en este sentido. Él perdona el hacha que lo hiere. Y no solamente la perdona, sino que la perfuma. El perfumarla quiere decir te bendigo. Mire qué lindo es esto. Bendices tú a aquel que te hiere. Lo llevas en oración para que Dios resplandezca su rostro en su vida. Eso es lo que Él quiere que hagamos. No es que vayas y le digas solamente yo te perdono y síguelo para adelante que está verde. Suéltalo. Él quiere tener razón. Ora por él. Lleva las rodillas, perdónalo y bendícelo. Y si hay algo que aclarar, lo aclara. Pero ¿sabes qué? Él te llama a perfumar la vida del que te hace daño a ti. Porque Él murió por todo, por igual. Ah, que aquel fue un criminal, que fue esto, aquello, lo otro. ¿Qué le dijo al criminal? Ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque solamente creyó y se arrepintió. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda sanar. No hay persona que Él no pueda reconciliar. Porque Él pagó un precio que nadie en esta vida puede pagar. Y nosotros tenemos que aplicar esto en nuestra vida. Por esto la cruz nos enseña que el perdón es necesario para mantenernos redimidos. Y al decir redimidos, mantenernos en libertad en Cristo. Porque cuando tú no perdonas, tú crees que el que no perdone es el que se amarra. No, el que te amarra eres tú. El que te amarra eres tú. Porque Dios murió por nuestros pecados y perdonó todas nuestras transgresiones sin excepción. Y si son todas, no es algunas sí y otras no. Y si perdonó todas nuestras transgresiones es para otorgarnos la libertad de que cuando nos toque partir de este mundo, nos fuéramos a las mansiones celestiales que tienen tu nombre. Pero ¿sabes qué?
Si tú no haces eso, tú puedes hacer que tu nombre sea borrado del libro de la vida. Porque eso de salvo siempre salvo es una vil mentira que se ha inventado el diablo. No es así. No somos siempre salvos. Pedro dice que con temor y temblor protejamos nuestra salvación. Que tú no me digas a mí que tú haces un pacto conmigo y yo contigo y ahora tú lo violas, haces lo que te da la gana y ya está bien. Soy salvo y sigo funcionando como me da la gana. No, eso no es así. Vete a una compañía a trabajar a lo que te da la gana a ver si el jefe no te va a votar. Vete a una compañía a trabajar y coja el internet y ponte a jugar en el internet a ver si el jefe te va a seguir pagando y te está mirando por la cámara. Sí, porque ahora todo el mundo supervisa por cámara. Oye, el pacto es entre dos, no es una sola nada más. Y si el pacto es entre dos, hay que honrar el pacto, porque somos gente de palabra. Somos gente que hemos reconocido lo que significa la cruz del Calvario. Somos gente de una sola palabra. A mí me da mucha pena cuando a veces yo recomiendo a gente trabajar y el jefe me dice, mira, ¿sabes qué? Lo tengo que votar. Y yo por esto, aquello, lo otro. Y el otro impío me dice, ¿y eso que es cristiano? Para acabarme de partir la soga. Me duele. ¿Por qué? Porque son hermanos en la fe, que no deberían ser así. Es más, hay empresarios que me han dicho, yo cojo a cualquiera menos los cristianos. Perdóname, pastor. Y eso es bochornoso. Para mí es bochornoso. Porque yo le digo, pues serán gente que, mira, llevan el evangelio a su manera, no son cristianos. Bueno, aquí dice que son cristianos. Yo no sé si lo son o no lo son. Yo lo que sé es que son irresponsables por esto, Y se llena la boca contándome. Yo me tengo que quedar callado porque imagínense, ¿qué voy a hacer? Y me dicen, yo no cojo un cristiano. ¿Cómo yo le puedo explicar a un impío eso? ¿Cómo yo le puedo explicar a una persona que no tiene el Espíritu de Dios para entender eso? ¿Sabe lo único que yo le digo? Posiblemente en esa persona Cristo no esté en él. ¿Y sabes por qué? Porque el que es convertido respeta y honra la palabra de Dios. Te guste o no te guste. Este precio hay que pagarlo. Esto no es de gratis. Y el que honra a Cristo, Cristo le honra. Pero si es a tu manera, como dice Frank Sinatra, no vas para ningún lado. On my way no vas para ningún lado. Y se lo tengo que explicar así, porque como es recomendado, apuesto que son a veces hasta gerenciales y han caído de esa manera, yo no tengo otra manera de explicarle que con la verdad. Porque Dios no es mentiroso, ni hijo de hombre para equivocarse, ni hombre para arrepentirse. Y se lo tengo que decir de esa manera. Ya yo no recomiendo a casi nadie. Por eso mismo. Porque han puesto el nombre de Cristo en el piso. Han lo que se llama pisoteado la sangre del Cordero. ¿Tú sabes lo que es eso? El que te salva, el que te da vida, el que te sostiene, el que por él existe todo y lo mantiene todo, lo has pisoteado por no respetar y honrar lo que él hizo en la cruz del Calvario. Eso da vergüenza, hermano. Mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Y hoy se los traigo a colación porque nosotros tenemos que dar testimonio de lo que somos. Y lo que somos se tiene que ver. Que cuando la abran así, vean, oye, espérate, la sangre del Cordero está en él. Puede que a distancia no la vean, pero cuando se acerca y hacen un disclosure de la evidencia, no, la sangre del Cordero está ahí. Y viene al camino correcto. Tenemos que funcionar en esa dimensión. Y nos pone de ejemplo el sándalo. El sándalo, después de ser picado, después de ser partido por el hacha en 3, 4, 5 cantos, todavía hasta el último aliento de su vida destila olor fragante. ¿Cuánto no más Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario? Cuya sangre todavía está viva y vigente y tiene autoridad para hollar escorpiones, serpientes y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Que todavía esa sangre está vigente para darte visiones proféticas de tu futuro. Porque Él pelea la palabra, pelea a través de su palabra
para que tú vivas una vida de prosperidad y abundancia. Y el enemigo te quiere hacer creer que esto no es una guerra. Esto sí es una guerra. Y fuerte. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, lo dice la palabra. Pero ¿quiénes son los valientes? Los que han valorizado el valor que tiene la cruz del Calvario. Los que han entendido cómo se vive en la esencia de la autoridad y poder. Los que están enchufados a la fuente de poder, que es Cristo Señor Jesús nuestro. No es lo que tú estudiaste, no es el doctorado que tengas, y es bueno que estudies, pero eso no es. Es que la responsabilidad primaria de una vida correcta está en la palabra de Dios. Cuando entendemos esa realidad y vivimos por ella y de ella, ella misma nos sostiene y nos pone en bendición y autoridad. Pero cuando trabajamos a lo que nos da la gana, a mí me parece, y empiezas a justificarte el pecado y a decir esto, aquello y lo otro. Muchos dicen hasta Dios me dijo. Lo que están oyendo es la voz de su propio espíritu, porque no saben distinguir entre la voz de Dios y del espíritu. Entonces el diablo que lo está escuchando dice, te cumplo esto para que creas que es Dios y te mantiene engañado. Yo doy clase de cómo se oye la voz del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos vienen? Cuento con los dedos de mi mano y me sobran dedos. Por eso Amós dice 3:3, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo tengo una clave para saber si Dios me habló o no me habló. Él y yo la tenemos. Es como una clave secreta que no se la digo a nadie. Para yo identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque hasta nosotros estamos sujetos a equivocarnos. Porque somos humanos imperfectos. Haga eso. Haga una clave con Dios para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y usted no se va a equivocar. Porque Él no es Dios de confusión ni de tergiversación, sino es Dios de toda verdad. Muchas veces las emociones te llevan a pensamientos que no son de Dios. Así que, ¿cómo vamos a vivir la vida que destila olor fragante? Pues es una vida sencilla, que requiere leer la palabra, orar y ayunar. Los primeros sábados de cada mes, nosotros nos reunimos aquí en ayuno y oración. Un ayunito corto, hasta las 12, sencillito. Pero venimos a traer palabra que edifica, que libera, que sana, que transforma, que restaura al caído. Si usted no se ha unido a ese grupo, únase. Los exhorto, únase. Yo tengo 500 cosas que hacer. Es más, le digo más. Me ofrecieron un trabajo ganándome $3,000 por ir 5 horas los sábados. Y le dije, si tú me exijas un sábado libre, no, o son todos o nada. Pues nada. Y no es que no me haga falta los chavos, pero mi Dios es primero. Punto y se acabó. Dios es primero. Y eso no es negociable. ¿Se atreve usted a decirle lo que no es negociable a la persona que quiere interrumpir la obra de Dios en su vida? Lo dejo con usted. Es duro, sí, pero Jesús lo pasó peor en la cruz. Es que nosotros tenemos que valorizar las cosas. Porque Dios, lo que tú oras en privado, públicamente te lo da en victoria. ¿Para qué? Para que vean la grandeza y gloria de su poder en tu vida. Y tú lo puedas palpar, el valor eterno que tiene lo que Él te ha dado. Él tiene el poder de cambiar todo a tu favor si tú le muestras a Él el valor reconocible de la cruz del Calvario. El sándalo está puesto en todo momento donde nació. Él no se puede mover de sitio. Y está sujeto a que determine aquel artesano, me gusta este árbol para hacer esto, mátame tanto, córtame tanto. Y él está y no se muda de sitio. Porque es un árbol. ¿Cómo el ser humano puede mudarse de opinión cuando las circunstancias cambian? El sándalo se queda ahí para que lo corten y destila olor fragante al hacha que lo hiere. Pero tú te mudas a conveniencia del mundo. O tú te mudas por las emociones. O tú te mudas porque te duele. O tú te mudas porque te ofende. O sigues destilando olor fragante a Él. Alaba si puede.
Esto es sencillo, hermano. Esto no es complicado para entenderlo. Es cuestión sacrificial, porque el amor ágape es sacrificial. Y cuando él dice sacrificial, para poder ser propicio y justificar el pecado de la ira y de las transgresiones, tiene que ser sacrificial nuestro amor como lo fue el Hijo del Padre por nosotros. Pagó el precio del pecado con la muerte. Y la muerte nos dio vida porque Él resucitó y está vivo. Y está vivo para que tú puedas vivir la vida de pureza, integridad, respeto y perpetuidad hasta la eternidad. Anoche me dijo, vengo por mi pueblo, y me dijo algo que nunca me había dicho. Se lo voy a decir. He acortado el tiempo ya. O sea que lo que tú estás esperando, que te dijeron de aquí a 20 años, de aquí a 5 años, de aquí a 3 años, él dice, corté el tiempo ya. Cumplimiento de la palabra. Sepa usted que el 2018 tiene un significado que se lo voy a dar de asignación, aunque voy a traer algo el sábado, pero de asignación para que usted busque lo que significa eso. Es profético. Significa el cumplimiento de su palabra para el levantamiento de su iglesia. 2 o 3 semanas atrás, volvió y me dijo, vengo por mi pueblo y mi pueblo no ha escuchado porque no han entendido. Y yo caí postrado y empezó a hablarme de altares que profanan los altares, de iglesias que profanan los altares, que responden a otros propósitos y dicen ser de Dios y Dios no está. Y caí postrado ahí. A mí me importa un bledo donde sea. Cuando esa voz cae, hermano, te tiembla como un papelito. Y me levanto y le digo, Señor, dame una muestra si esto es tuyo. Y viene un deambulante, una piedra. Levanto las manos y él me mira. Y le digo, ¿qué tienes conmigo? Y empieza el Espíritu Santo a hablarle palabra por palabra, punto, coma y acento, lo mismo. Para el mismo mensaje. Para el mismo mensaje, hermano. Y cuando yo termino, levanto las manos y le digo, ¿y qué tú quieres? Yo quiero lo que usted tiene. ¿Y qué es lo que yo tengo? ¿Adiós? Ah, pues vamos a orar por ti, recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Coge todos los deambulantes que pasaban por allí y se convertían a Cristo. Alaba. Y le decía, ¿sabe una cosa? Hemos perdido el tiempo. Hay que salir de esta porquería porque Cristo viene y es verdad que viene. Ahora sí que es verdad que viene. Ahora sí que es verdad que viene. Y le decía a los otros, mira, ven acá. Y nada más de hablar del poder del Espíritu Santo, los convertía. Iglesia que conoce a Dios no disfruta de eso. ¿Sabe por qué esa persona que era una piedra lo recibió? Porque creyó. 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 Y eso es lo que Él quiere. Que creamos. Pero si tú crees, vives para Él. Si tú no crees, no vives para Él. Eres un hipócrita. Y lo que hace es dando vuelta como el cacula a la bombilla. Y nunca te conviertes a Él. Queremos bendición, pero hay que pagar un precio. Y empezamos por creerle a Él. Quiero que adoración pase. Lo quiero dejar aquí en esta reflexión, porque usted tiene que entender que las cosas tienen que alinearse al estilo de Dios. No al estilo que nos parece, ni lo que nos han dicho, sino al estilo de Dios. Y tenemos que dar testimonio de esta grandeza. Tenemos que brillar en medio de la oscuridad por la verdad que opera en tu vida. Tú puedes hablar bonito, predicar bonito, pero tu testimonio, ¿dónde está? ¿Queda convencida la gente de tu testimonio? Cuando te hacen así, te quitan el chaquetón. Porque pueden haber pensado mal del momento, pero cuando te quitan el chaquetón, ven lo que hay adentro. ¿Qué destiló el maestro cuando le metieron la lanza en el costado? Agua y sangre. Sangre y tipología del Espíritu está ahí contigo. La sangre que derramó te da autoridad, está ahí contigo. Tienes un sello puesto de la sangre del Cordero. Validas tú en tu comportamiento, en tu forma de hablar y pensar, la sangre que está aquí.
Si tú la validas, Él te honrará. Si no, te dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Hermano, eso es duro. Porque cuando te abran eso, está escrito en un segundo libro, que no es el libro donde está escrito tu nombre, y te van a explicar dónde es que tú vas a ir y por qué. No es que tú tienes un abogado que te va a defender. El abogado lo tienes ahora, que está a la vista del Padre. Es que en ese momento donde tú cierras tus pupilas o nos lleven al arrebatamiento, está decidido la eternidad. Yo quiero que reflexiones sobre esto y corrijas tu vida conforme a la voluntad del Padre. Y para que conozcas la voluntad del Padre, hay un manual de guía, se llama Biblia. Úsenla. Úsenla. Vengan a los estudios, vengan a los ayunos, vengan a interceder y orar por otros. Tú sabes que el bendecido es el que intercede. No es por quien tú intercedes, es el que intercede. Es así. Estamos abriendo los viernes para, un viernes sí, un viernes no, para enseñar la Biblia. Este viernes no, el otro viernes estaremos hablando. ¿O este sí? Este sí, dice David. ¿Para qué? Porque el manual que te va a enseñar es este. Yo vengo a contestar preguntas, yo vengo a participar, a escuchar, ver y a refrescarme porque no me acuerdo de todo. Yo no sé si a usted le pasa, después de 15 años como que las cosas hay que volver a repasar. Pero lo hago con mucho gusto, porque es necesario. Si no, decrecemos. Y no se puede decrecer, hay que crecer. El día que nos estanquemos de crecer, las tinieblas te van a arropar. Pero el día que tú sigas creciendo, ellas desaparecen de tu vida. Porque el conocimiento es poder de salvación, de sanidad y de destrucción de las tinieblas. Las tinieblas se destruyen cuando el conocimiento tuyo es evidenciado en la vida y es pronunciado con tu boca. El poder del conocimiento sale por la boca porque de la abundancia del corazón hablará tu boca. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a adorar. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Yo quiero que usted reflexione un poquito sobre esta palabra y podamos hacer una corrección de vida. Y a la misma vez que usted suelta las cargas, Él dice que Él llevará nuestras cargas, porque ligera es su carga y fácil su yugo. Venid los cansados y trabajados a mí, que yo os haré descansar. Usted venga y entregue. Y aquello que le molestaba y le perturbaba, se lo entregue. Para que Dios pueda trabajar en tu vida y puedas reestructurar tu vida hacia una relación duradera, de interés de carácter, porque usted se ha empeñado en complacer el corazón del Padre. Cuando usted camina en esa dimensión de querer complacer la voluntad del Padre y hace de la voluntad del Padre la voluntad suya, las cosas cambian. Cambian por completo, porque al fin y al cabo no se trata de usted, sino Dios en usted, a través del Espíritu Santo. Y cuando usted pronuncia la palabra que el Espíritu pone en su vida, todo cambia. Pero si usted se deja manejar por las circunstancias, si usted permite que las circunstancias moldeen su carácter, moldeen su tiempo, hagan el calendario que le da la gana, usted siempre va a tener problemas para llegar, para enriquecerse con la palabra y para hacer la obra de Dios. Porque el enemigo en este último tiempo ha soltado el espíritu de apostasía. Y ese espíritu de apostasía es lo que quiere él que funcione dentro de las iglesias para mantenerlos separados del Padre. Es momento de que entremos y le digamos: apostasía, hasta aquí llegaste. Perdóname, me visitas mañana, hoy voy a reunirme con Dios, y me visitan más tarde porque de 9 a 10 yo tengo una cita de sentarme a orar por Él. Y cuando estoy orando con Él, no hay interrupción que valga, no hay celular que me interrumpa,
No hay visita que me moleste, porque si vienes te dejo afuera en la calle hasta que yo termine. Es lo que Él quiere que hagamos, hermano. Cuando lo posicionamos a Él en el lugar correcto de nuestra vida, Él te posesiona a ti en lugares celestiales de autoridad. Y cuando tú tengas que caminar en esa autoridad, Él te va a respaldar, porque se trata de Dios en tu vida, no de tú solamente con Dios, sino Él en ti como tú en Él, en una sola persona. Por eso tenemos que cumplir la palabra como está escrita. Yo les digo, una de las cosas que más me reafirmó esta verdad era haber estado en el cielo y regresar a este cuerpo. Lo que nos estamos perdiendo por no vivir la vida correcta en la tierra es tan grande y tan grande que nuestra mente es pequeña para poderlo pensar. Solamente le pido que lo crea por fe. Y eso será suficiente, que esa bendición usted la va a tener. Y no solamente en el aquí, lo sella con la bendición hasta la eternidad. Desde ahora mismo hasta la eternidad. Así que voy a orar por eso. Y usted reflexione sobre esta palabra antes de entrar en adoración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, aquí está tu pueblo, Padre. Estamos nosotros que somos parte de tu pueblo. Necesitamos, Padre, una revelación que transforme nuestra alma y que nos limpie de todo el andamiaje que este mundo nos ha puesto para evitar que podamos crecer en ti. Hemos reconocido que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra la palabra de Dios y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Porque no tenemos lucha de sangre contra sangre, ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales de este siglo, las cuales todas fueron derrotadas en la cruz del Calvario. Dices en Colosenses que Jesús murió en la cruz del Calvario y fue a las profundidades de la tierra y trajo las llaves del Hades, triunfando sobre ellas, las exhibió públicamente porque fueron vencidas. Por lo tanto, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, donde tú fuiste la propiciación, nos justificaste y nos lavaste, nos libertaste, todavía está vigente en nosotros. Hoy atesoramos esto que tú hiciste por nosotros y lo hacemos parte de nuestra vida. Y viviremos eternamente junto contigo. Y te pido, Señor, que cada hijo de esta casa, Padre, reciba esa sanidad, esa liberación, esa reconciliación, esa autoridad y ese poder para deshacer las tinieblas. Que cuando ellos caminen, las tinieblas se deshagan. Porque la autoridad que has puesto sobre ellos es tan grande y tan poderosa que no pueden resistir el poder de tu presencia. Porque ante ti, delante de ti, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, doblarán la rodilla y declararán que Jesucristo es el Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.